Hoy el tema es muy bonito porque habla de lo importante que es que nos esforcemos y cobremos ánimo. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 31, verso 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es muy importante que veamos cómo Dios, a través de esta palabra, nos está diciendo que nos esforcemos. O sea, nos está diciendo, es hora de levantarse. Ya amaneció con gran alegría y tienes que levantarte, tienes que cobrar ánimo. Pero de repente te levantas, despiertas y debes preguntarte, ¿cómo estás de ánimo hoy? Pregúntatelo. Puede ser que esta mañana te hayas levantado con mucho ánimo, pero poco a poco a lo largo del día, por una palabra, por una mala respuesta, por una mala noticia, ese ánimo se pierde y se nos van las fuerzas completamente. A mí me ha pasado y ha sido terrible, porque sientes como que todo se acabó, como que ya no puedes seguir adelante y dependiendo la noticia que te den. Entonces, el ánimo es importante, es necesario para todo en nuestras vidas, ya que el ánimo es una actitud de lucha, de alegría, de fuerza, de vida, y debemos enfrentar el día a día. Nuestro ánimo no puede decaer, nuestro ánimo no debe depender de lo externo, porque por una o mil cosas pueden hacernos desfallecer y entonces no podemos depender del entorno. Nuestro ánimo debe venir de nuestro interior, de esa relación con Dios, donde Dios nos hace más fuertes y seguros para enfrentar cualquier situación. Necesitamos ese impulso de Dios. Él es el único que nos da ese impulso para avanzar, que nos detiene cuando sentimos que vamos a caer y nos sostiene ante todo y ante todos. Por ejemplo, cuando yo recibí la noticia de que mi madre falleció, ese día me sentía por el piso. Sentía que ya no iba a poder seguir adelante, que me iba a morir, que ya no podía. La tristeza era tal, pero tan fuerte, que yo decía, no puedo. Y venía la palabra de Dios, esfuérzate y cobra ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. Y era difícil la situación, pensar en eso. Peor aún, yo lloraba, pero hoy, sea lo que sea que estés pasando, el Señor te está diciendo hoy, esfuérzate y cobra ánimo. Si has perdido el ánimo a lo largo del día o has despertado sin ánimo alguno, sin fuerza, sin ganas de nada, el Señor sigue diciéndonos, cobrad ánimo. Es evidente que el ánimo requiere de nuestro esfuerzo. Al igual que un niño cuando empieza a caminar, tiene grandes temores de dar pequeños pasos y por eso, o por ese gran esfuerzo, finalmente le lleva a caminar, correr, avanzar y llegar lejos. Y de esa misma manera, Dios nos anima hoy a no estar tristes, a recuperar nuestras fuerzas, a retomar la rienda de nuestra vida y enfrentar nuestros problemas con mucha valentía. Es importante que enfrentes el día de hoy con valentía. Mira, yo estuve buscando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua qué es el desánimo y lo definen, me dio risa porque decía es falta de ánimo y yo por lógica, ¿no? Pero es la realidad y el desánimo es el arma más valiosa que tiene el enemigo de nuestras almas contra cualquier creyente. Así que la invitación es para que no seamos presa del desánimo. Cuando el cristiano se desanima, su fe merma y por consiguiente le deja de creer a Dios. Porque una persona que no tiene fe ni esperanza no puede creer que las cosas que Dios hace por su vida tienen propósito. No puede creerlo. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Él dice, eso lo dice en Hebreos 11:6,
Y también dice en su palabra que es importante que nos acerquemos con fe, porque Él va a premiar a los que se acerquen. Y podemos ver que hay en nuestro camino, y tú mismo vas a pensar y vas a meditar en esto, y vas a ver que hay varias clases de desánimo por las que puede pasar el cristiano. Por ejemplo, desánimo espiritual, familiar, laboral, personal. Sin embargo, el desánimo del que te habla el Señor en este día es el que proviene de los ataques de tus enemigos. Por eso la cita del Señor te dice, ni tengas miedo de ellos. Y ellos se refiere es a tus enemigos, los cuales son también automáticamente enemigos de Él. Y así le dijo Jehová a Josué con respecto a los reyes que tenían que derrotar para ocupar la tierra prometida. Entonces, Dios quiere que nos esforcemos. Y sé que a veces tus enemigos se levantan en tu contra. Y todo ello tienes que ver lo que son pruebas que Dios ha permitido en tu vida, porque Él desea hacer cosas nuevas en ti. Necesita madurarnos. Y al permitir este tipo de ataques, Él también nos está diciendo, tranquilo, hijo mío, que no te dejaré ni te desampararé. Y todos aquellos que te han calumniado y han dicho cosas de ti, caerán por su propio peso, pues se han metido contigo, que eres el Hijo de Dios, y eso debes tomarlo en cuenta. Eso es importante que lo veas. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Wow! Nuestro Señor, nuestro Papá, ha vencido al mundo. Y eso es clave, es importante. Vamos a desglosar lo que leímos al principio. En Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, y no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Primero, nuestra responsabilidad delante de Dios, ¿cuál es? Esforzarnos y cobrar ánimo, ¿verdad? Y no temer, ni tener miedo. Esa es nuestra responsabilidad. Después dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. O sea, esta segunda parte, como desglosando este versículo, Dios nos está diciendo que Dios hará como parte de su pacto eterno con su pueblo, que no nos dejará ni nos desamparará. O sea, tenemos toda la ventaja de ganar, de estar en victoria. Entonces, nuestra responsabilidad delante de Dios es esforzarnos y cobrar ánimo. Dios nos elige, Él nos llama, nos justifica, pone la fe en nosotros, nos da un nuevo corazón, nos hace andar en su camino, en su propósito, pero en todo ello hay una responsabilidad, es nuestra decisión. Primeramente el mandato es a esforzarnos, nos manda a ser fuertes. Lo dice claro, esforzaos, esfuérzate a ser valiente. El segundo nos exhorta y nos dice, y cobrad ánimo. La palabra de Dios nos hace cobrar ánimo, nos mantiene en pie, nos afirma, ayuda en las luchas cotidianas. Además, el término ánimo tiene la connotación de ser obstinados en lo que Dios nos manda. O sea, ser tercos, ser allí insistentes. Entonces, básicamente, el verbo temer connota la reacción psicológica que llamamos temor. O sea, en hebreo puede indicar temor de algo o de alguien. Por eso es muy importante que no nos desanimemos, porque no podremos, ellos son más fuertes que nosotros, y lo que es peor, el temor nos conlleva a incredulidad. Cuando nos desanimamos, estamos abriendo puerta al temor. Y no es un temor que venga de Dios, un temor que abre puertas a lo malo. El temor nos paraliza, el temor te esclaviza, nos llena de incredulidad, hace que nos veamos a nosotros mismos como langostas, que seremos tragados y vencidos, como lo que vio
las personas cuando Moisés los envió a ver la tierra prometida, que eran 2 de cada tribu. Ellos se sentían como langostas ante esos gigantes que habían en la tierra prometida. Y lo que nuestros ojos ven nos alejan de la promesa de Dios y su bendición. Nos alejan de su voluntad. Y es aquí donde debemos escuchar la palabra de Moisés a Josué: esforzaos y cobrad ánimo, asumiendo la responsabilidad cristiana que implica hacer la obra de Dios. Eso es clave, es importante. Entonces, al asumir nuestra responsabilidad delante de Dios, vamos a ver cómo ese pacto, esa promesa que tiene Dios para nosotros, de que Él va a estar con nosotros, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque nos ama, porque tiene un pacto de fidelidad hacia nuestras vidas, de protección. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, si Él cuida de vosotros, ¡wow!, tenemos todo. Tenemos ese cuidado perfecto. Entonces es importante decirle al Señor: Señor, anímame, trae nuevas fuerzas a mi vida, que mi corazón cobre ánimo. Pídeselo así, díselo. Dile: ayúdame a esforzarme, a caminar un día más, aferrada a ti, aferrado a ti, recibiendo tu aliento. Hoy quiero caminar contigo y agarrarme fuerte de tu mano que me sostiene, que me guía, que me levanta, que me hace sentir segura. Quiero esforzarme hoy en todo lo que hago. Tu misericordia es nueva hoy sobre mi vida. Llena mi corazón, Señor, de ánimo. Úsame como un canal para llevar ánimo a otros que estén sin fuerzas. Que cada mañana pueda recordar que tú, mi Señor, eres mi Dios y que siempre vas conmigo. Amén. Es importante que hoy animes a otros a seguir adelante. Yo tengo una persona que es muy especial para mi vida. Yo le digo que es mi ángel. Es una persona que Dios colocó en mi camino. Y en los momentos que me sentí morir, de fallecer por la muerte de mi madre, esa persona siempre estuvo dándome palabras de aliento. Y eso es maravilloso porque es Dios usándola. Entonces, seamos hoy bendición a alguien que necesita tener ánimo y levantarse. Seamos esa bendición que Dios quiere que seamos. Seamos un ángel en la vida de las demás personas. Porque Dios necesita de su pueblo para que entre todos nos amemos y nos demos palabras de aliento para continuar este camino y vencer en su nombre. Les bendigo y muchas gracias. Deseo que Dios trate tu corazón. Y si estás pasando por alguna situación difícil, Dios te levante y te anime a seguir adelante. Tú tienes que tomar la decisión, es tu responsabilidad. Decidir cerrar toda puerta a la tristeza, al desánimo. Eso lo que hace es lastimar nuestros huesos. La palabra de Dios dice que las personas que están tristes van dañando sus huesos, porque automáticamente los huesos empiezan a sufrir de cualquier enfermedad, osteoporosis, artritis. Entonces es importante que sueltes todo en manos de Dios. Suelta esa tristeza ahora. Dios te está esperando con los brazos abiertos, porque Él tiene planes para ti y sus planes son hermosos. Deja que Él sea tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te bendigo en el nombre de Dios. Amén.